Continuamos conversando con la licenciada Edita Rodríguez. Licenciada, decía el candidato electo Danilo Medina que la educación es una forma de decir libertad. Así es. En ese sentido, ¿qué se espera en materia de educación en los próximos años? Bueno, partiendo precisamente de ese convencimiento que tiene Danilo Medina de que solamente la educación liberta a los pueblos, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que posiblemente, y vuelvo y digo, en materia educativa aquí se ha escuchado poca propuesta tan novedosa y concreta como la que nuestro presidente electo presentó en la campaña. Y específicamente, fuera de lo que fue el compromiso del 4%, que fue un compromiso hecho por él y por todos los candidatos, ¿a qué propuesta me refiero? A la ampliación del horario, las 8 horas. Fíjate que en cualquier país, a un país subdesarrollado como nosotros, usted realmente se da cuenta de lo que es la educación en términos del tiempo. O sea, el muchacho entra en la mañana y sale a las 4 de la tarde. Pero eso garantiza no solamente la permanencia del muchacho en la escuela, que el muchacho va a salir con la tarea hecha, que el muchacho va a comer, desayunar y a merendar, sino también que va a garantizar una educación de calidad. Yo estudié en un politécnico, que era precisamente así el día entero. Y yo te puedo decir, Yesenia y José Manuel, que precisamente una de los mejores modelos educativos que yo he conocido, precisamente es el modelo del día entero. Y lo digo con orgullo porque realmente siempre estudié en escuela pública, pero estudié en un colegio de monjas que fue en los Ángeles Custodios, que toda la vida se ha manejado con ese modelo del día entero. Y realmente tú sales con un conjunto de habilidad y conocimiento que muchos colegios de alta alcurnia y de gran precio, ¿verdad? No necesariamente valor, pues simplemente a veces no tienen. Es una propuesta muy novedosa y precisamente por eso comenzamos hablando en términos de los retos económicos de la sostenibilidad fiscal, porque eso implicaría mucho más aulas, implicaría mucho más maestros, porque obviamente que si tú vas a extender el horario, entonces tú vas a tener que crear la infraestructura en el sentido de que una tanda prácticamente se va a eliminar porque ya sería el día entero. Entonces todo eso implica una gran inversión, pero yo estoy segura que al final realmente tendrá resultados. Igualmente su famoso proyecto 4x8 por 12, o sea, mucha gente dirá, bueno, pero será un vehículo que están hablando. Pues bien, el 4% por las 8 horas por los 12 años. ¿Qué pretende Danilo con eso? Danilo lo que propone es simplemente que al final la inversión del 4%, que lograría perfectamente ampliarse el horario de las 8 horas, al final de los 12 años, sencillamente veremos los resultados. O sea, ya el joven que salga, ¿verdad?, ya bachiller, ya se va a ver el cambio. Porque al final, fíjate, esto va a ser un compromiso del país, inclusive de la clase política, porque los resultados tú no los vas a ver en 4 años. Sin embargo, hay que saber, ¿verdad?, que es un compromiso a largo plazo, pero los resultados se verán. Siempre yo he entendido que hacia ahí que debe dedicarse fundamentalmente la atención, hacia los niños, comenzar con los chiquitos. No estoy diciendo con eso que la inversión o la orientación hacia los estudiantes universitarios no sea importante, pero obviamente que para cambiar el problema de la educación dominicana hay que comenzar con los niños, porque ahí es que está el futuro, y ahí realmente donde el cambio se puede operar, pero no ve para mañana. Entonces por eso él habla del 4x8 por 12. Usted hablaba ahorita del 4%, que debería aprobarse para el 2013, 4% de Producto Interno Bruto, como una forma de garantizar una calidad en la educación. Hemos visto que se dice eso, pero no hemos visto todavía propuestas en la parte docente, propuestas en la parte de contenido, propuestas en estrategias y herramientas metodológicas. Entonces a veces tú dirías, ¿el problema es de dinero o es de un plan de educación completamente desarrollado? ¿Cómo podríamos nosotros ver eso? Bueno, precisamente parte de la discusión que se dio a raíz de la lucha del 4%, que por cierto no tiene nada que ver con mi ropa amarilla, fue pura coincidencia. Precisamente parte de la discusión que se dio alrededor del 4% era esa, de si el problema solamente era dinero. Inclusive nuestro presidente Leonel Fernández enfatizó parte de su discurso en ese sentido, de que puso varios ejemplos, válidos todos, de que a veces no solamente el dinero. Sin embargo, te voy a decir algo, Yesenia, si de principio se aprueba, ya lo otro vendrá por añadidura, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque fíjate qué sucede, es que necesariamente tenemos que entender algo.
la educación es la base de desarrollo de un país. Un pueblo no educado, un pueblo realmente no formado, tú no puedes esperar mucho de él. En términos de su acceso, primero de su conocimiento, lo que dijimos ahorita y volvemos y lo planteamos, lo que libera a los pueblos la educación. Entonces, ¿qué ocurre? El 4% per se no va a solucionar el problema, pero es el inicio de la situación. Primero porque ya implicará necesariamente tener que buscar alternativas docentes del proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más adecuado a lo que es realmente la actualidad, lo que son los cambios tecnológicos y el mundo que estamos viviendo. Pero además, vuelvo y te digo, si el planteamiento de Danilo en la campaña y en que está incluido en su programa de gobierno realmente se cristaliza, que esperamos que sea así, pues obviamente que se va a necesitar mucho dinero, porque vuelvo y te digo, por ejemplo, lo que es las 8 horas implicará que una tanda, hay muchas escuelas que dan clase en 2 tandas, pues automáticamente eso implicará que habrá una tanda que tendrá que pasar a otra escuela, o sea, sencillamente no va a poder, ya esa escuela solamente se va a usar en el día entero. Entonces, eso implica más profesores, más escuelas, y claro está, el mismo modelo educativo tendrá que ser revisado. Pero es así como se comienza, porque al final, esto no se verá de hoy para mañana, pero el resultado, yo sé que realmente, que al final lo veremos todo. Entonces, creo que también descalificar el asunto de que nada más el dinero, a veces también un poquito complicado, porque, vuelvo y te digo, todo comienza realmente, tenemos que comenzar por una parte. Además, los malos de educación son bastantes en República Dominicana, no solamente de la educación básica, sino de la educación en general, pero por algo tenemos que comenzar. Si nos llevamos realmente de querer darle solución a todo, pues simplemente va a ser muy difícil iniciar el proceso. En realidad, el 4%, eso es la aspiración mínima, claro, de lo que se trata. Pero sabemos que no hay nada que sustituya a un buen maestro. Así es. Eso es imprescindible. Sin embargo, debemos entender que en las demandas en que vive la sociedad actualmente, los niveles salariales y esas cosas, no estimulan a los jóvenes de talentos a ser, claro, a ser maestros, o si lo son, a quedarse. Entonces, se convierten en aves de paso en el sistema educativo, y solo lo que hacen es que aprovechan esa posibilidad para hacer una carrera liberal, claro, y abandonar el sistema. Entonces, perdemos un buen maestro. Así es. Y lo que quisiéramos tener es precisamente a la gente de talento enseñando a nuestros niños. Así porque es. Si lo que tenemos son personas de bajo interés, de poco deseo de trabajar dándole clases, los niños van a ser también desinteresados. Claro. Por lo tanto, yo creo que debe apoyarse el que se aumente el presupuesto gradualmente. Así es. Primero, para que haya la posibilidad de preparación de buenos maestros, porque la preparación es un componente también. Yo no soy el entrevistado, pero quiero hacer también una propuesta aprovechando su presencia. Claro. Y que además se haga un estudio de la pertinencia de la educación. Claro. Y sobre todo que ver si las universidades están entregándole al país los técnicos y profesionales que el país necesita, y no todo lo que la gente quiera estudiar sin que eso sea tan necesario ni útil en el mercado. Sí. Hay un estudio que se hizo en los años 70 cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la hizo el doctor Richardson, que era un educador chileno que había salido fruto de la tiranía. De la tiranía allá, y vino aquí, hizo un estudio, y todavía está por verse si la universidad tomó alguna medida para corregir las cosas que dijo que dijo el doctor Richardson sobre diferentes asuntos. Y una de las cosas que él decía, la gente coge carrera porque le gustan esas carreras, porque quizás socialmente le parece que ese es el retrato con que ellos quieren verse, pero no la carrera que la sociedad necesita y con la que puede contribuir a su desarrollo. Bueno, lo que pasa es que la educación en países democráticos
realmente tiene ese cariz, es democrática. Sí. Entonces la gente realmente estudia lo que quiera. Esos no son los casos de países donde la economía es centralizada y planificada, donde realmente el problema de la educación dominicana hay que comenzar con los niños, porque ahí es que está el futuro. Y ahí realmente donde el cambio se puede operar, pero no de para mañana. Entonces por eso él habla del 4 por 8 por 12. Usted hablaba ahorita del 4%. Que debería aprobarse para el 2013, 4% de Producto Interno Bruto, como una forma de garantizar una calidad en la educación. Hemos visto que se dice eso, pero no hemos visto todavía propuestas en la parte docente, propuestas en la parte de contenido, propuestas en estrategias y herramientas metodológicas. Entonces a veces tú dirías, ¿el problema es de dinero o es de un plan de educación completamente desarrollado? ¿Cómo podríamos nosotros ver eso? Bueno, precisamente parte de la discusión que se dio a raíz de la lucha del 4%, que por cierto no tiene nada que ver con mi ropa amarilla, fue pura coincidencia. Precisamente parte de la discusión que se dio alrededor del 4% era esa, de si el problema solamente era dinero. Inclusive el presidente, nuestro presidente Leonel Fernández, enfatizó parte de su discurso en ese sentido, de que puso varios ejemplos, válidos todos, de que a veces no solamente el dinero. Sin embargo, tú vas a decir algo, Yesenia, si de principio se aprueba, ya lo otro vendrá por añadidura, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque fíjate qué sucede, es que necesariamente tenemos que entender algo. La educación es la base de desarrollo de un país. Un pueblo no educado, un pueblo realmente no formado, tú no puedes esperar mucho de él, en términos de su acceso, primero de iniciar el proceso. En realidad, el 4%, bueno, eso es la aspiración mínima, claro, de lo que se trata. Pero sabemos que no hay nada que sustituya a un buen maestro. Así es. Eso es imprescindible. Sin embargo, debemos entender que en las demandas en que vive la sociedad actualmente, los niveles salariales y esas cosas, no estimulan a los jóvenes de talentos a ser, claro, a ser maestros, o si lo son, a quedarse. Entonces se convierten en aves de paso en el sistema educativo, y solo lo que hacen es que aprovechan esa posibilidad para hacer una carrera liberal, claro, y abandonar el sistema. Entonces perdemos un buen maestro. Así es. Y lo que quisiéramos tener es precisamente a la gente de talento enseñando a nuestros niños. Así porque es. Si lo que tenemos son personas de bajo interés, de poco deseo de trabajar dándole clases, los niños van a ser también desinteresados. Claro. Por lo tanto, yo creo que debe apoyarse el que se aumente el presupuesto gradualmente. Así es. Primero, para que haya la posibilidad de preparación de buenos maestros, porque la preparación es un componente también. Yo no soy el entrevistado, pero quiero hacer también una propuesta aprovechando su presencia. Claro, claro. Y que además Continuamos conversando con la licenciada Evita Rodríguez. Licenciada, decía el candidato electo Danilo Medina que la educación es una forma de decir libertad. Así es. En ese sentido, ¿qué se espera en materia de educación en los próximos años? Bueno, partiendo precisamente de ese convencimiento que tiene Danilo Medina de que solamente la educación liberta a los pueblos, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que posiblemente, y vuelvo y digo, en materia educativa aquí se ha escuchado poca propuesta tan novedosa y concreta como la que nuestro presidente electo presentó en la campaña. Y específicamente, fuera de lo que fue el compromiso del 4%, que fue un compromiso hecho por él y por todos los candidatos, ¿a qué propuesta me refiero? A la ampliación del horario, las 8 horas. Fíjate que en cualquier país, a un país subdesarrollado como nosotros, usted realmente se da cuenta de lo que es la educación en términos del tiempo. O sea, el muchacho entra en la mañana y sale a las 4 de la tarde. Pero eso garantiza no solamente la permanencia del muchacho en la escuela, que el muchacho va a salir con la tarea hecha, que el muchacho va a comer, desayunar y a merendar, sino también que va a garantizar una educación de calidad. Yo estudié en un politécnico, que era precisamente así el día entero. Y yo te puedo decir, Yesenia y José Manuel, que precisamente una de las
de los mejores modelos educativos que yo he conocido, precisamente es el modelo del día entero. Y lo digo con orgullo porque realmente siempre estudié en escuela pública, pero estudié en un colegio de monjas que fue en los San Custodio, que toda la vida se ha manejado con ese modelo del día entero, y realmente tú sales con un conjunto de su conocimiento, lo que dijimos ahorita y lo planteamos, lo que libera a los pueblos de educación. Entonces, ¿qué ocurre? El 4% per se no va a solucionar el problema, pero es el inicio de la situación. Primero porque ya implicará necesariamente tener que buscar alternativas docentes del proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más adecuado a lo que es realmente la actualidad, lo que son los cambios tecnológicos y el mundo actual que estamos viviendo. Pero además, vuelvo y te digo, si el planteamiento de Danilo en la campaña y en que está incluido en su programa de gobierno realmente se cristaliza, que esperamos que sea así, pues obviamente que se va a necesitar mucho dinero, porque vuelvo y te digo, por ejemplo, lo que es las 8 horas implicará que una tanda, hay muchas escuelas que dan clases en 2 tandas, pues automáticamente eso implicará que habrá una tanda que tendrá que pasar a otra escuela, o sea, sencillamente no va a poder, ya esa escuela solamente se va a usar en el día entero. Entonces, eso implica más profesores, más escuelas, y claro está, el mismo modelo educativo tendrá que ser revisado. Pero es así como se comienza, porque al final, esto no se verá de hoy para mañana, pero el resultado, yo sé que realmente, que al final lo veremos todo. Entonces, creo que también descalificar el asunto de que nada más el dinero, a veces también un poquito complicado, porque, vuelvo y te digo, todo comienza realmente, tenemos que comenzar por una parte. Además, los malos de educación son bastantes en República Dominicana, no solamente de la educación básica, sino de la educación en general, pero por algo tenemos que comenzar. Si nos llevamos realmente de querer darle solución a todo, pues simplemente va a ser muy difícil. La habilidad y conocimiento que muchos colegios de alta alcurnia y de gran precio, ¿verdad? No necesariamente valor, pues simplemente a veces no tienen. Es una propuesta muy novedosa y precisamente por eso comenzamos hablando en términos de los retos económicos de la sostenibilidad fiscal, porque eso implicaría mucho más aulas, implicaría mucho más maestros, porque obviamente que si tú vas a extender el horario, entonces tú vas a tener que crear la infraestructura en el sentido de que una tanda prácticamente se va a eliminar porque ya sería el día entero. Entonces todo eso implica una gran inversión, pero yo estoy segura que al final realmente tendrá resultados. Igualmente su famoso proyecto 4x8 por 12, o sea, mucha gente dirá, bueno, pero será un vehículo que están hablando. Pues bien, el 4% por las 8 horas por los 12 años. ¿Qué pretende Danilo con eso? Danilo lo que propone es simplemente que al final la inversión del 4%, que lograría perfectamente ampliarse el horario de las 8 horas, al final de los 12 años, sencillamente veremos los resultados. O sea, ya el joven que salga, ¿verdad?, ya bachiller, ya se va a ver el cambio. Porque al final, fíjate, esto va a ser un compromiso del país, inclusive de la clase política, porque los resultados tú no los vas a ver en 4 años. Sin embargo, hay que saber, ¿verdad?, que es un compromiso a largo plazo, pero los resultados se verán. Siempre yo he entendido que hacia ahí que debe dedicarse fundamentalmente la atención, hacia los niños, comenzar con los chiquitos. No estoy diciendo con eso que la inversión o la orientación hacia los estudiantes universitarios no sea importante, pero obviamente que para cambiar